Muy bien, chicos. Vamos a continuar con el taller, por lo menos sus compañeros, ¿no? Porque todavía falta. Entonces vamos a seguir avanzando con la parte teórica. Bien. Listo. Entonces, para repasar lo que hemos visto la clase pasada. Bien. En el requisito 6.1.2.1, que es identificación de peligros, era lo que yo les comentaba, ¿no? Lo que teníamos que identificar para la elaboración de la metodología y la matriz de trabajo. ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma tiene 8 puntos esenciales para que las organizaciones puedan implementarlo de acuerdo a este requisito internacional. ¿Ya? Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener, ¿no es cierto?, procesos de identificación continua y proactiva de sus peligros. Estos procesos deben tener en cuenta, y aquellos que tienen la ISO impresa deben tener una palabrita que le sigue a esto. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a. ¿Qué significa la palabra para la ISO? No limitarse a. ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación? De que pueden haber más peligros, ¿no es cierto? Muy aparte de los 8 que identifica la norma. Encontramos peligros en cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, el liderazgo y la cultura en la organización. ¿Bien? ¿De qué tipo de peligros estamos hablando en esta parte? Estamos hablando de factores sociales. ¿Qué tipo de peligros son? Psicosociales. Están relacionados con el tema de lo que es victimización, carga de trabajo, acoso e intimidación. ¿Bien? ¿Diferente a la ley? ¿O nos habla lo mismo? Es similar, ¿no es cierto? Similar. Porque la ley solamente abarca el tema de acoso y intimidación, pero no habla de carga de trabajo, ¿no? B. Las actividades de qué tipo? ¿Rutinarias y no? Rutinarias. Eso lo hemos visto en nuestra metodología de IPRC. Sí, ¿no es cierto? Ya está. Que incluyendo peligros que surjan de la infraestructura, equipos, materiales, sustancias. ¿Hay peligros relacionados a todo esto? Por supuesto que sí. ¿Tenemos peligros relacionados con sustancias? Sí. Manipulación, por ejemplo, de ácido sulfúrico. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Tener contacto con el ácido sulfúrico y la consecuencia es quemaduras, irritación de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Lesiones más graves. Muy bien. ¿De dónde también nosotros podemos identificar estos peligros asociándonos a la ISO en el diseño, investigación, desarrollo, ensayos, etcétera, etcétera? Por ejemplo, un ensayo para el curado de probetas de concreto. Bien, estamos hablando de una empresa de concreto, ¿no es cierto? Este ensayo tiene riesgos asociados. Por supuesto que sí. Para hacer el ensayo del curado de probetas de concreto, los trabajadores tienen que utilizar una serie de herramientas y equipos que les permitan hacer este ensayo utilizando los pies y estar en una posición para poder determinar si es que el slam del concreto, ¿no?, es el que solicita el cliente. Entonces, ¿hay riesgos visoergonómicos o no? Por supuesto que sí. De todas las actividades que se tengan en nuestra organización tenemos que hacer un análisis. A ver de dónde podríamos identificar los peligros. En los factores humanos, por supuesto que sí. Es importante tener en consideración las capacidades de las personas. Ustedes han debido haberlo visto en la ley, ¿no es cierto? Hay que tener consideración de quiénes, por ejemplo. Personas que tengan discapacidades. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo identifican ustedes los peligros y riesgos a estas personas? Y si las actividades, las tareas que se les han encomendado están asociadas con estos factores humanos. ¿Bien? Una persona que es daltónica, ¿puede manejar? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque tiene un problema? ¿De qué? Muy bien, para distinguir colores. Tienen en consideración todo eso en el momento de contratar, en donde pueden saber y determinar estas condiciones de sus trabajadores. Los exámenes médicos, muy bien. Eso quiere decir que los exámenes médicos tienen que ser enfocados al puesto de trabajo o no. Sí. ¿A todos se le hace el mismo examen médico? No. Muy bien. ¿Cómo se realiza el trabajo? Estamos hablando de ergonomía también.
semana pasada, ¿verdad? ¿Podemos identificar peligros asociados en incidentes pasados? Sí, ya está. Sobre todo en los externos, porque ya conocen la realidad de tu organización, pero puede pasar que en una empresa que sea similar a la nuestra hayan ocurrido accidentes con peligros asociados que de repente nosotros desconocemos. Sí, analicemos esos peligros relacionados con estos incidentes pasados. De las situaciones potenciales de emergencia, ya habíamos visto. Tormenta eléctrica, ¿es una situación potencial de emergencia o no? Sí, las organizaciones deben desarrollar todo un procedimiento asociado con estas situaciones potenciales de emergencia. ¿Y con qué otro requisito lo vemos? Miren, identificamos peligros, pero ustedes se acuerdan que se elabora un plan de contingencia y respuesta a emergencias. Ya está. Ahí están las acciones para abordar este tipo de situaciones. ¿Las personas son un peligro o no? Por supuesto que sí. Todas las personas somos un peligro para nuestro compañero. ¿Sí? Si yo vengo malhumorada, ¿puedo afectarlo a él? Por supuesto que sí. ¿Lo puedo desconcentrar? Sí. ¿Cómo la organización aborda este tipo de peligros? ¿Qué es lo que hace para minimizar este riesgo si al final nosotros sabemos que por el tema de personas es imposible eliminar los peligros asociados? ¿Sí o no? Siempre van a existir. ¿Qué hace la organización para minimizar ese riesgo? Otras cuestiones, incluyendo por ejemplo el diseño de las áreas de trabajo. Estamos hablando de ergonomía, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué habla de ergonomía? A ver, ¿qué se tiene que hacer? Adecuar al trabajador al trabajo. ¿El trabajo a quién? Al trabajador. Muy bien. ¿Qué? Miren, tienes que identificar peligros en los cambios reales o propuestos por la organización de operaciones industrial. Si la bolsa, por ejemplo, como estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, está haciendo una remodelación, ¿verdad? ¿Es un cambio real? ¿Sí o no? Sí, porque ya se está haciendo. Hay peligros asociados con esa construcción. Sí. Al final, si es que en sus reuniones de gerencia o con las áreas de trabajo ustedes determinan que se va a modificar una actividad, un proceso, un área, etcétera, etcétera, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué dice acá? Ya está. Lo primero que tienen que hacer cuando se modifique algo, sea un cambio ya real o de aquí a 2 años o a medio mes propuesto, ustedes tienen que identificar los peligros asociados. Y por último, sí o sí, existen peligros asociados con los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros. ¿Sí? ¿Puede modificarse la información acerca de un peligro? Por ejemplo, antes nosotros comprábamos sustancia química en polvo, ¿ya? Que se incorporaba al proceso productivo. ¿Bien? Tenemos ahí un problema de polvo en el ambiente. ¿Y qué más? ¿Qué puede ocasionarle a mi trabajador? ¿Cuál es el riesgo del polvo de esta sustancia química a mi trabajador? Muy bien, lo puede inhalar y las consecuencias son, dependiendo del tipo de químico, irritaciones, algunas alergias, y si es muy fuerte, problemas respiratorios. ¿Puede provocar la muerte a largo plazo? Posiblemente, porque te puede dar una enfermedad o no. Entonces, ¿pueden haber cambios? Sí. Muy bien, lo compraba antes en polvo. Pues ahora, para minimizar el riesgo, le he solicitado al fabricante que me le entregue en bloquetas sólidas. ¿Se modificó la información del peligro? Ya está. ¿Qué haces tú para minimizar? Adicionalmente, vayamos con otro. Si yo cambio una máquina por otra, ¿hay un cambio en el conocimiento? ¿O la misma máquina se opera de la misma forma? No. Máquinas de hace 50 años, una nueva tecnología, ¿es diferente o no? Ya está. ¿Hay cambios o no hay cambios? Por supuesto que sí hay cambios, entonces hay que tener en consideración. En conclusión, absolutamente todo lo que se planifique cambiar dentro de nuestra organización, primero que tenemos que hacer, identificar los peligros. Si no lo haces y esperas a que se materialicen, pues preocúpate de que en algún momento pueda ocurrir un incidente. ¿Ya? Estas son las 8 cuestiones que plantea la norma, ¿bien? Relacionados con la identificación de peligros. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto, solamente estamos reforzando.
¿Identificaste? Pues ahora tienes que evaluar los riesgos o no. Sí, pero acá vemos que la norma tiene un solo punto para evaluar tanto los riesgos de seguridad, y salud en el trabajo, como los riesgos para el sistema de gestión. ¿Ya? Por eso dice que la organización debe evaluar los riesgos para la SST, ¿sí? A partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles que en este preciso momento se están considerando para la organización. ¿Por qué? Porque con esa eficacia de control vas a determinar, ¿es o no es eficaz el control? Si tu respuesta es no es eficaz, ¿modificas la matriz o los controles o no? Sí. Por eso te dice, ten en cuenta los controles existentes para determinar si son buenos o son malos. Y B, determinar y evaluar otros riesgos relacionados. Aquí estamos hablando de los riesgos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Muy bien. La norma nos dice de que se debe mantener como información documentada, ¿qué dice acá? La metodología y el criterio. ¿Listo? ¿Te dijo en algún momento un procedimiento? No, no te está hablando de un procedimiento, te dice información documentada. Sin embargo, ¿cómo abordan las organizaciones este punto? ¿Qué elaboran? Un procedimiento que contiene ¿a quién? La metodología y los criterios de evaluación del riesgo. Bien, por eso se elabora un procedimiento de IPERS. ¿Para qué? Para definir el paso a paso, quiere decir la metodología y el criterio relacionado a cómo tú determinas si el riesgo es alto, medio o bajo. ¿Qué criterio tú utilizas? Y lo debe tener bien claro la organización. ¿Bien? Listo. La evaluación de otras oportunidades para la SST y para el sistema de gestión. Muy bien. Has evaluado tu IPRC y tu matriz de riesgos y oportunidades. Y pues la organización debe establecer y implementar y mantener procesos para evaluar las oportunidades que permitan mejorar el desempeño, ¿listo? Y otras oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál era la diferencia? Estas oportunidades están relacionadas ¿a quién? Al IPRC. Y estos otros, ¿a quién? Al sistema. Ya habíamos visto la diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué es un riesgo y qué es un riesgo para la SST? Y qué es una oportunidad de SST y una oportunidad para el SGSS. ¿Listo? Muy bien. Uno, estas oportunidades nos van a ayudar a adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de los trabajadores. ¿Ya? Y por último, las oportunidades, ¿no es cierto? Una vez que las identificamos, van a permitir, si es que se puede, eliminar los peligros y si es que no se puede, reducir el riesgo para la SST. ¿Bien? Listo. Esto era lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Ya? Reforzando con lo que dice la ISO. ¿Qué más? Muy bien. En este punto, en el 6.1.3, que todavía estamos en el 6.1, ¿no es cierto? En el requisito 6.1, en el 6.1.3 nos va a pedir algo adicional, que ustedes también ya lo han llevado. ¿Bien? ¿Qué es? Cuando tú haces la identificación de estos peligros y riesgos, también tienes que complementarlo con los requisitos legales y cualquier otro requisito que tu organización haya adoptado en forma voluntaria. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice la norma? No simplemente tú vas a identificar los requisitos legales y otros requisitos como nos dice la ley. ¿Qué más vas a hacer por la ISO? La ISO te dice tres puntos principales. Cuando tú hayas determinado estos requisitos legales, por ejemplo, tienes una matriz de requisitos legales, la ley 29783, la modificatoria, la 30222, y empiezas a ingresar en tu matriz todos los requisitos legales asociados. La norma te dice, muy bien, ¿ya lo has identificado? Pues sí los he identificado. Entonces, tú me vas a determinar cómo aquellas partes interesadas pertinentes pueden tener acceso a estos requisitos legales o cualquier otro requisito. ¿Bien? Cómo tu organización determina el acceso para los requisitos legales y otros requisitos actualizados. ¿Cómo?
Porque en la gestión de seguridad sabemos que tenemos que tener una matriz de requisitos legales, ¿no es cierto? Con un plan de acción para poder implementarlos y mantenerlos a través del tiempo. ¿Cómo se te ocurre a ti gestionar este punto de la norma? ¿Cómo tú puedes determinar este acceso? ¿Qué harías para cumplir ese punto de la norma? Me te dice determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados. De repente, si la organización tiene una intranet, ¿qué haces? Subir todos los requisitos legales a esa intranet para que cualquier persona pertinente al sistema de gestión pueda tener acceso. No tenemos intranet. ¿Cómo tú haces para que ellos tengan acceso a ese requisito legal? A ver. Pegar vía correo. A ver. Anuncios, ¿sí? Por modificatorias en los paneles. Capacitaciones, podrían ser. Es una parte de tener acceso, ¿no es cierto? Porque yo le puedo dar en forma impresa los requisitos que le competan a mi trabajador, por ejemplo. B, esto, por ejemplo, no te pide la ley. ¿No? B, determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse. ¿Está? Eso lo podemos salvar elaborando, como habíamos mencionado, la matriz, ¿no es cierto? Vamos a determinar cómo estos requisitos legales nos van a aplicar a nosotros. Muy bien, pero hay una segunda parte. Han determinado dentro de sus organizaciones qué es lo que se necesita comunicar al trabajador. Entonces, dentro de este marco legal, ustedes, como prevencionistas de riesgos, ¿cierto?, van a determinar qué requisitos legales o qué artículos del requisito legal necesita comunicarse al trabajador. Ejemplo, artículo 60, equipos de protección personal. ¿Es un artículo que se tiene que comunicar o no? ¿Sí? Enfoque de género. ¿Se necesita comunicar? ¿Sí? Ah. ¿Cómo se hace el tema o la gestión de mujeres gestantes en seguridad? ¿Sí o no? El tema o el artículo de enfoque de género, artículo 66 de la ley, ¿necesita comunicarse a quiénes? ¿Mujeres? Varones. Muy bien, entonces tú determinas quién necesita comunicarse y a quién se lo vas a comunicar también. ¿Sí? Ajá. Sí. Tener en cuenta, por ejemplo, ya antes de pasar el quién necesita comunicarse, si hablamos específicamente de este artículo, enfoque de género, y el tema del procedimiento de mujer gestante en materia de seguridad, solamente para el tema de mujeres, yo por ejemplo diría, ¿qué necesito comunicar? Voy a comunicar este artículo con su respectivo procedimiento y lo voy a hacer en la instrucción general. ¿Está? ¿Lo comunicaste o no? Por supuesto. Tú determinas qué, cuándo y cómo lo vas a hacer. C. Tienes que tener en cuenta estos requisitos legales al momento en que tú vas a planificar, implementar tu sistema de gestión. Alguien me preguntaba, ¿qué tengo que implementar primero? ¿La ley o la ISO? La ley. Entonces, ¿está fuera del contexto lo que nos dice la ISO? No, porque tú tienes que tomar en cuenta el requisito legal antes de implementar, por ejemplo, la ISO 45001. Si lo haces después, te vas a dar cuenta ahí que tienes varias falencias dentro de la gestión, ¿no? Por eso primero implementamos la ley y de repente lo integras una vez por la 45001 y empiezas a hacer la planificación de tu sistema de gestión. Por otra parte, dice, muy bien, me vas a evidenciar, es decir, que vas a mantener información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio. ¿Bien? Entonces, estas famosas matrices de identificación de requisitos legales ¿tienen que estar actualizadas o no? Por supuesto que sí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una matriz de requisitos legales. Sencillo. ¿Ya? Ustedes pueden identificar más de estas matrices que son más complejas.
Ya son bastante complejas estas matrices de requisitos legales. Ustedes tienen una idea. ¿Ya está? Por ejemplo, ¿no? Pongamos ahí clasificación, acá ven, clasificación. ¿Ya? En el tema de clasificación, ustedes para la identificación tienen que determinar si es una ley, ¿qué más? Una ley por debajo, un decreto, una resolución ministerial, ¿no es cierto? Una resolución directoral y por otros lados, normas voluntarias, ¿sí? ¿Hay normas internacionales también asociadas? Sí, por supuesto. Si te aplican a tu organización, las identificas y colocas la clasificación. Año de publicación. Pero hay otras normas que están dirigidas por versiones. Para el Ministerio de Salud, por ejemplo, tenemos por versiones. ¿Ya? ¿Qué entidad está aprobando esta norma, esta ley, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los artículos que te aplican de la ley, lo que ustedes han estudiado? Todos los artículos que se aplican. ¿A partir de qué capítulo aplica el sistema de gestión? Muy bien. Eso quiere decir que del 1 al 3 son artículos que aplican de la organización, a excepción del artículo 1 y el artículo 2, ¿no es cierto? Que dice, estas son las normas mínimas para la prevención. ¿Listo? Y de que esta norma se aplica para cualquier tipo de organización, sea pública y privada. Todo lo demás no aplica. Artículo aplicable, cuál es la descripción, quién es el responsable de la aplicación, qué actividades se van a desarrollar para cumplir con ese artículo, el plazo, el estado y las observaciones. ¿Ya? Porque la norma te dice que determines y veas cómo va a aplicar a tu organización, ¿verdad? Entonces ya está. Con eso ya tenemos nuestra matriz de requisitos legales. Puntos adicionales es quién va a tener acceso, cómo va a tener acceso, los estás actualizando esta matriz de requisitos. Recordemos que esto es información documentada que debe mantener la organización porque sí o sí te lo van a pedir. ¿Bien? ¿Qué más? Muy bien, planificación de acciones. Habíamos elaborado la matriz IPERSEC y la matriz de riesgos y oportunidades. Habíamos identificado los peligros, por ejemplo, en la matriz IPERSEC, habíamos evaluado los riesgos y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice acá? Planificación de acciones. Vamos a tomar acción. ¿Listo? La organización debe planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. ¿Se acuerdan que la matriz que habíamos visto de riesgos y oportunidades había tratamiento o acción a tomar? Ya está. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice, para abordar esos riesgos y oportunidades, muy bien, hemos tomado acción. Para abordar los requisitos legales y otros requisitos, en la matriz que hemos visto hace un momento, hemos visto acciones, plan de acciones. ¿Sí? ¿Qué es eso? Abordar los requisitos legales y otros requisitos. ¿Ya? De esa forma estamos cumpliendo esa parte. Y por último, prepararse y responder ante situaciones de emergencia, que eso lo vamos a abordar con el requisito 8.2 de la ISO 45001, que es mucho más amplio. ¿Bien? Y ver la manera de integrar e implementar las acciones a sus procesos. Y 2, evaluar la eficacia de las acciones que se van a tomar. Por lo tanto, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de la matriz IPERSEC, esta toma de acciones, planificación de acciones, ¿con quién estaba relacionado? ¿Qué sigue después de la evaluación de riesgo en la matriz IPERSEC? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la matriz IPERSEC de la evaluación del riesgo? Cuando ya te salió alto, medio, bajo, por ejemplo. Medidas a tomar. ¿Qué me dijo? Controles operacionales, ¿no es cierto? Muy bien. Esas medidas, como nos dice su compañero, la norma nos dice que deben estar alineadas con ¿qué? La organización. Debe tener en cuenta que dice acá y las salidas del sistema de gestión. ¿Bien? Por eso es que se aplica la jerarquía de controles. ¿No es cierto? Los 5 pasos. Porque la norma también te lo pide. Al planificar sus acciones, la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio. ¿Por qué habla esto la norma? Porque cuando ustedes elaboran una matriz IPERSEC,
deben tener en consideración una cosa muy importante. No se van a lanzar a elaborar la matriz IPARSEC. ¿Qué es lo que tienen que considerar para que todos los controles que ustedes han aplicado dentro de las 5 que vienen de la jerarquía de controles se pueda implementar fácilmente? ¿Qué tienen que tener en consideración? Muy aparte de los peligros, ¿qué debe haber? Ahí ustedes lo tienen, ¿qué debe haber? Recursos. Porque si tú me dices en la matriz IPARSEC que como uno de los últimos pasos, EPP, me vas a comprar, por ejemplo, respiradores de silicona con filtros para polvo, ¿qué debe haber? Recursos. Si tú me vas a decir que vas a aplicar un control de ingeniería a una máquina X y vas a colocar allí, por ejemplo, un material que permita separar al trabajador de una máquina en movimiento, ¿qué necesitas? Recursos, ¿no es cierto? Muchas veces pasa que elaboran su matriz IPARSEC y colocan todos los controles relacionados a la jerarquía de controles, pero cuando esta matriz IPARSEC se audita, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que muchas de las cosas que están dentro de la matriz IPARSEC no concuerdan con la realidad. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces ostentan hacer la matriz IPARSEC y esas acciones muy generales. ¿Listo? No colocan en forma específica en los EPPs que se requieren. ¿Por qué? Porque si tú me dices respirador de media cara con filtros para polvo, ¿yo qué tengo que ver en la realidad si voy al área operacional? ¿Qué tengo que ver? Que todos los trabajadores, ¿y qué pasa si yo los encuentro simplemente con algo que les cubra la boca? Uno, ¿consideraste los recursos? ¿La alta dirección es consciente de por qué se solicita este tipo de EPP? Entonces, todas estas cosas es muy importante considerar cuando ustedes elaboren una matriz IPARSEC. ¿Bien? En esta matriz IPARSEC, recuerden que están todos los controles relacionados en materia de seguridad, tanto en la ley como en ISO 45001. ¿Cuál es el corazón del sistema? ¿Qué herramienta? El IPARSEC. Porque en el IPARSEC voy a encontrar absolutamente todo, hasta el procedimiento. Sí, como control administrativo o no. Sí, debería encontrarlo. Pero muchas veces elaboramos este IPARSEC en forma general. Entonces, para hacer la gestión más concreta, empecemos de a pocos y vayamos hasta forjar una matriz IPARSEC que sea pues de alto nivel. ¿Listo? Muy bien. 6.2. Con eso hemos terminado IPARSEC, riesgos y oportunidades. Bien, antes de pasar con el tema de planificación, ya que más o menos están todos los grupos, vamos a formar nuestros grupos y vamos a continuar haciendo el taller de la semana pasada y vamos a identificar algunas cosas que ustedes quieran mejorar. ¿Ya? Vamos, de una vez, vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes lo tienen ya dentro de su matriz IPARSEC, muy bien, ya para reforzar lo que es IPARSEC. ¿Listo? ¿Cuál era el puesto de trabajo? Biólogo, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Muy bien. ¿Cuál es el proceso? ¿A quién estamos haciendo este IPARSEC? Al área o al proceso de laboratorio. ¿Cuál es la actividad? Toma de muestras. ¿Es rutinario o no rutinario? Rutinario. Peligro, manipulación de objetos punzocortantes. En este caso es aguja. Si ustedes desean colocar ahí, aguja contaminada. ¿Está? ¿Cuál es el riesgo? Contacto con el objeto contaminado, ¿no es cierto? ¿Está? Peligro, riesgo, ¿y cuál es la consecuencia? Heridas, cortes, y si no, enfermedades infecto-contagiosas, ya está. Entonces vamos a calcular la probabilidad que ya la teníamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que habíamos conversado con nuestros trabajadores. ¿Listo? ¿Cuánto era el índice de personas expuestas? ¿Cuántas personas eran? 4. Según la metodología, para 4 personas, ¿cuánto vale? Índice de procedimientos. ¿Necesitaban actualizarse? ¿Tenían procedimientos? Sí, sí tienen procedimientos, pero necesitan
actualizarse. A ver, busquemos índice de procedimientos, ¿cuánto vale? 2. Capacitación. ¿Conocen, pero necesitan más capacitación o no? Ah, le habíamos colocado 2. ¿Sí? Y exposición al riesgo es permanente. Sumamos todos, ¿y cuánto nos sale la probabilidad? 9. La severidad, ¿por qué era 3? Porque está relacionado con la consecuencia. Como es una enfermedad infecto-contagiosa que a corto o largo plazo puede producir quizás alguna enfermedad con muerte, ¿cuánto es la severidad? 3. Muy bien, aquí es igual el riesgo para la SST, probabilidad por severidad. ¿Cuánto da? 27. Pregunta de examen. ¿El riesgo para la SST es lo mismo al valor esperado de pérdida? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Este valor, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es el riesgo? Valor esperado de pérdida, BEP. ¿Bien? ¿Por qué es un valor esperado de pérdida? Porque cuando yo analizo el riesgo, ¿te da un número o no? Y de acuerdo al criterio, la metodología que nosotros tenemos, ¿qué nos sale? Importante. Eso es lo que yo espero de que si en algún momento se materializa, yo puedo perder más o menos. Más. Porque está considerado como un riesgo significativo. Mientras más alta la criticidad del riesgo, mayor es la pérdida. ¿Listo? Mayor es la pérdida. Imagínate que uno de tus trabajadores muere. ¿Cómo es la pérdida? En el caso que salga la multiplicación de 27 sería intolerable. Intolerable. Ajá. Sí, sino que yo lo he modificado por el anterior ejercicio, ¿ya? Entonces es IT. ¿Listo? Acá es IT, no es importante. ¿Bien? IT, colóquenle. ¿Listo? Entonces a lo que íbamos, mientras mayor es el riesgo, mayor es la pérdida. ¿Bien? ¿Es un riesgo significativo? Por supuesto que sí, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, lo es. Medidas de control recomendadas de acuerdo a la jerarquía de controles. No puedo eliminarlo porque siempre se va a hacer de esa forma. Bien, sustituirlo tampoco. Habrá un control de ingeniería, por ejemplo, agujas retráctiles y contenedores rígidos. Sí, son controles de ingeniería que se podrían aplicar, ¿no es cierto? Ya está. Esas agujas retráctiles, por ejemplo, tú terminas de sacar la sangre y cuando sacas, ¿qué pasa con la aguja? ¿No es cierto? Automáticamente. Entonces eso no hace de que, por ejemplo, encapuchen la aguja las enfermeras o los biólogos. ¿Ya? Controles administrativos. Pues un procedimiento, vamos a actualizarlo, capacitación. Todo control administrativo tiene que tener registrado una capacitación. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Plan de contingencias, porque debe haber un plan asociado con pinchazo de aguja. ¿No es cierto? Hay protocolos que maneja el Ministerio de Salud cuando hay pinchazos con aguja. Por ejemplo, hay protocolos para el caso de ¿qué les colocan? Les colocan vacunas retrovirales dentro de los 24 horas identificada, por ejemplo, la enfermedad, si es que ha habido un pinchazo, aplican estos retrovirales para que no se materialice, por ejemplo, el VIH. ¿Ya? Entonces tiene que haber un plan de contingencia asociado con el peligro. ¿Bien? Otro control administrativo, si estamos hablando de agentes patógenos, ¿qué vamos a implementar? ¿Qué dice acá? Un programa de vacunación. ¿Hay leyes asociadas o no? Por supuesto que sí. Difteria, tétanos, hepatitis A, hepatitis B, y tienen que cumplir con esa normativa legal. Exámenes médicos y sobre todo la vigilancia de la salud de los trabajadores como control administrativo. ¿Qué otro control administrativo ustedes colocarían? Por ejemplo, yo colocaría una señalización amarilla que diga riesgo biológico. ¿Ya? ¿La señalización entra dentro del control administrativo? Sí. Listo. EPPs asociados con el peligro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero te van a proteger? No te van a proteger al 100%. Puede ser por simplemente si es que hay sangre, no hubo penetración, ¿no es cierto? Pero simplemente ya quedó en el guante. ¿Te va a proteger? Sí te va a proteger, pero si hablamos de un pinchazo, pues no va a ser al 100% efectivo, ¿ya? Pero igual se coloca o no. ¿Y por qué son guantes desechables?
biológicos, ¿no es cierto? No podemos ponerles otro tipo de guante, ¿no? Ya está. Controles administrativos de acuerdo a la jerarquía que nos dice la ISO relacionados a los peligros. Bien, entonces ustedes ya tienen que tener los otros 3 peligros asociados con esta actividad que era toma de muestras. Bien. El tengo ahí esta matriz de riesgos y oportunidades, ¿ya? Para que vayan viendo de acuerdo a la metodología que mandan. Ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Hemos tomado en consideración 2 riesgos, controles actuales. Este es un adicional, ¿ya? Este control actual es un adicional. No lo pide la norma, pero quiero saber en qué estado está mi organización. Por eso determino si hay algún control. Si es que no lo hubiese, yo obviamente voy a determinar que el riesgo aumenta mientras menos controles tenga quién, la organización. ¿Ya? Mientras menos controles haya en la organización, los riesgos se incrementan. ¿Listo? Tenemos el criterio. A ver, chicos, por favor, tenemos el criterio para analizar el riesgo y la oportunidad, y la norma nos dice planificación de acciones. Muy bien, vamos a tomar acción de acuerdo a lo que hemos identificado, y acá como adicionales tenemos las herramientas de seguimiento y a quién le corresponde realizar ese seguimiento. ¿Listo? O implementar la acción, ya que es para complementar todos los datos que estamos considerando. ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Por favor, escúchenme, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? La matriz per se es muy sencillo de elaborar. No sé, ustedes bien que tienen consideración. Vamos a hacer ejemplo de matriz de riesgos y oportunidades. Muy bien, pongan atención. Tenemos 15 minutos para hacer esta matriz. Muy bien. ¿De qué matriz se saca la información para riesgos y oportunidades? ¿De qué requisitos? 4.1 y 4.2. 4.1 ¿qué es? Cuestiones internas y externas. De 4.2 necesidades y expectativas. Ya está. Muy bien. Para elaborar la matriz de riesgos y oportunidades necesitamos llenar primero esta matriz. Díganme ustedes un ejemplo. Puede ser una oportunidad, una amenaza, una fortaleza o una debilidad asociada con el sistema de gestión. ¿Alguien voluntario? Cualquiera, vamos. Mayor regulación laboral y colaboradores no lo vamos a hacer porque eso ya estaba dentro del ejemplo anterior. Otro. Una debilidad. Ya, una debilidad. Digan la debilidad dentro del sistema de gestión. ¿Cuál podría ser? A ver, díganla. ¿Ah? Ya, una debilidad. La organización no cuenta con recursos para la adquisición de EPP especializado en el área de purificación. ¿Ya? Vamos a colocar. La calificación del impacto sobre la SST. 1, si es que no impacta directamente, y 2, si impacta directamente. ¿Qué opinan ustedes? 1 o 2. Descripción del impacto. ¿Qué puede ocurrir si la organización no cuenta con recursos para la adquisición de EPP especializado en el área de purificación? ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo, vamos a ver el tema de mascarillas, ¿ya? Muy bien. En el área de purificación ustedes saben que se trabaja con productos químicos. ¿Ya? Esos productos químicos alcanzan una temperatura y eso genera vapores. ¿Listo? Ya. Descripción del impacto. ¿Qué podría ocurrir? ¿Aumento de qué? De enfermedades profesionales. Área relacionada, operaciones, purificación. ¿Ya? Riesgo, oportunidad. Muy bien, marcamos esto. ¿Qué hacemos en la matriz de riesgos y oportunidades? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar. Muy bien. En esta matriz de
riesgos y oportunidades, vamos a empezar a llenarle con la noción. Ya está. Vamos a ver. 1. Lo que hemos visto es contexto, parte interesada. Contexto, interno o externo. Interno. Parte interesada. ¿No? Descripción del contexto. ¿Cuál era? Perdón. De la debilidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál era la calificación que obtenía? Muy bien. ¿Qué podría generar actualmente? ¿Qué hemos dicho? ¿Aumento o incremento de qué? Incremento suena mejor, ¿no? Incremento de enfermedades profesionales. Dígame. ¿Pasó algo? Ya. ¿Sí? Ya tenemos una. Lo mismo se hace con oportunidades, amenazas y fortalezas. Todo lo que ustedes identifiquen tiene que estar relacionado con el sistema de gestión de seguridad, no con el sistema de gestión medioambiental ni con el de calidad. ¿Entendieron? Si tú me dices, por ejemplo, se ha incrementado el volumen de ventas de productos, ¿tiene que ver con seguridad? ¿Con qué tiene que ver? Con calidad. ¿Listo? Entonces, analicen bien las cosas que están colocando. Está relacionado con el tema de seguridad. Y con esto terminamos la matriz de cuestiones internas. ¿Qué nos falta? Un ejemplo de qué? De partes interesadas pertinentes. Hemos hecho colaboradores. Vayamos con otra parte interesada, interna o externa. Vayamos con los internos. El famoso Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Cuáles son los requisitos de esta parte interesada pertinente? Son muchísimos, ¿no es cierto? Son amplios esos requisitos. El comité puede tener 5, 6, 7, 8 necesidades y expectativas. Vamos solamente por una, ¿ya? ¿Qué es lo que requiere el comité? Formación en materia de seguridad. 1 de 1 millón. ¿Listo? ¿Es una necesidad o no? Muy bien. Vayamos. ¿Y la expectativa cuál es? De que conozcan la normativa legal, ¿no es cierto? O sea, que sepan y aprendan en materia legal. ¿Listo? Formación en materia de seguridad, conocimientos legislativos. ¿Hay algún requisito legal u otro requisito que le aplique a este tema? ¿Está asociado con un requisito legal la formación del comité? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es? 29.7 y sobre todo ¿cuál? El decreto supremo 005. ¿Tienen la metodología a la mano? La metodología de partes interesadas, vamos, poder e interés. El poder y el interés va de 1 a 3. Vamos con la metodología. A ver. Acá la tenemos, ¿ya? La metodología de partes interesadas pertinentes. Muy bien. Alto y bajo, 1, 3. El poder del comité. 1. Capacidad de influir en cambios en la organización. 3. Capacidad de influir en la paralización de la organización o de uno de sus procesos. ¿Cuánto es el poder que tiene el comité? ¿Cuánto es? Interés. ¿Quieren conocer o no? ¿Qué creen ustedes? Los que conforman el comité. Miren, interés. 2. Tiene deseo de indagar, conocer y o aprender sobre la organización. 1. Procura mantener su distancia. ¿Cuánto? Nivel de pertenencia va a salir 6, ¿no es cierto? Riesgo significativo. ¿Sí o no? ¿Sí? Nivel de pertenencia 6. O sea, esto, ¿de qué color es? Rojo. Según la metodología,
todos los significativos son aquellos que están dentro de este parámetro 6. Si es un riesgo significativo, automáticamente ¿qué es? Una parte interesada pertinente. Entonces, ¿sí o no? ¿Es pertinente o no? Sí. Riesgo, oportunidad. A ver, riesgo, oportunidad. ¿Sí? ¿O no? Yo, por ejemplo, pondría los dos. Riesgo, porque si no los capacitas, no van a saber. Y es una oportunidad. Si los capacitas, ¿aportan al sistema o no? Sí. Esos colaboradores, esos comités de seguridad y salud de trabajo puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. ¿Puede pasar eso o no? Puede pasar. No es que todos sean riesgos y oportunidades, o solamente uno riesgo y la otra oportunidad. Tienes que analizar para determinar cómo vas a calificar tanto las cuestiones internas y externas y a tu comité de seguridad. Listo, con eso se terminó la matriz de partes interesadas. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar en qué está. Ya está. Bueno, estaría terminada. Vamos a ocultarla. Entonces, vamos a tomar de esta matriz, vamos a dar de cuenta que hemos hecho absolutamente todas. Bien. Hemos identificado todas las partes interesadas, pero en esta ocasión vamos a hablar las que son pertinentes. Comité de seguridad. ¿Contexto o parte interesada? Muy bien. A ver. Parte interesada. ¿Cómo se llama? Comité de seguridad. Descripción. ¿Ah? Muy bien. Y ustedes se preguntarán cómo lo vamos a calificar aquí. Riesgo, oportunidad. No se preocupen. Lo que vamos a hacer es una doble matriz. ¿No? El primero que habíamos dicho es un riesgo y el segundo es una oportunidad. Listo. Vamos a hacer solamente la parte de oportunidad, ¿no? Porque arriba tenemos riesgo. ¿Cuál es el efecto que podría generar formación en materia de CST y conocimientos legislativos si abordamos la oportunidad para el sistema de gestión? ¿Cuál es el efecto? ¿Es positivo o negativo? Positivo porque estamos trabajando ¿qué? Oportunidad. ¿Cuál es el efecto? A ver, alguien que me diga cuál es el efecto. Comité de seguridad. Capacitado. ¿Qué más? Para aportar en el sistema de gestión. Muy bien. Hagamos de cuenta de que esta organización recién está empezando a implementar un sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, sus controles actuales. Vamos ahora, que ya tenemos esos dos ejemplos, vamos a ir con contexto de la organización. Con el primero. La organización no cuenta con recursos para la adquisición de equipo especializado en el área de purificación. ¿Existe algún control actual? No, todavía no tenemos nada en esta parte. Muy bien. En el tema de comité, formación en materia de CST, conocimientos legislativos. Hemos dicho que la organización no cuenta con un presupuesto, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se va a abordar esa oportunidad. Listo, control actual. Vamos a colocar aquí que se tiene por lo menos un programa de capacitación en SST. Está muy bien. Ahora vamos con lo que es el análisis. Muy bien, vamos con el primero. Ustedes tienen su metodología, ¿no?
Impacto, vamos a la consecuencia. ¿Cuánto le coloca? A ver, vean por favor la metodología del impacto. Estamos evaluando un riesgo, entonces vamos a la sección o al anexo de riesgo y evaluamos el impacto. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuál es el impacto? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿2? Probabilidad. Probabilidad para este riesgo, ¿cuánto? Vamos. ¿Cuánto? 2. Índice de prioridad, ¿cuánto sale? ¿Están seguros? No es lógico lo que ustedes me están diciendo, ¿ah? ¿Por qué? Porque te estás sabiendo que hay un incremento de enfermedades profesionales y tú no tienes presupuesto para comprarlo. Por lo tanto, mientras no tengas controles y afecte directamente a la seguridad, el riesgo es mayor. ¿Ya? A ver cuánto le colocan. Ya, ¿y cuánto sale entonces? 6. ¿Cuál es el nivel? Si sale 6, si es 6, ¿cuánto sale? ¿Y qué habíamos dicho que es alto? ¿Qué se tenía que hacer? ¿Qué se tenía que hacer acá? Mitigar porque es alto, ¿no es cierto? Alto lo vamos a poner acá. Alto y acá es mitigar. Muy bien. Acciones de mejora. ¿Qué propondrían ustedes para mitigar ese riesgo? ¿Cuáles son las acciones de mejora? A ver. Muy bien. ¿Cuál es una acción de mejora? Asignar presupuesto. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, porque si tú no planificas un presupuesto, entonces ¿cómo gestionas la seguridad? Si de un día para el otro le dices a la alta dirección que necesitas comprar el EPP. ¿Sí o no? Asignar un presupuesto o planificar un presupuesto. Herramientas de seguimiento. ¿Qué implementarían ustedes ahí? ¿Alguna herramienta de seguimiento? Área seguridad. Si no tienen ninguna herramienta, área de seguridad. Vayamos con el tema de formación de su comité de seguridad. ¿Ya? Como oportunidad, ¿cuál sería el impacto? ¿No? ¿Bien? ¿Cuál sería el impacto? Vayamos al impacto por el tema de oportunidad. ¿No? Recuerden que está asociado con presupuestos. Impacto. ¿Cuánto? Muy bien. Probabilidad. ¿Cuánto probabilidad? Miren, ya se tiene un programa de capacitación. ¿Listo? Probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? 2. ¿Por qué 3? Ya se tiene planificado un programa de capacitación. ¿Cuánto? 2 o 3. 2.
¿Reuniones con quién? ¿Por qué? ¿Qué más podría ser? Alianzas estratégicas. ¿Con quién? ¿Sí? Capacitaciones externas. Es una acción, yo no estoy proponiendo algo, ¿no es cierto? Una alianza es una propuesta para una capacitación. La acción es mandarlos a que se capaciten externamente. ¿Listo? Ya, uno, reuniones con el comité. ¿Por qué? Porque yo evaluaría el nivel de conocimientos que tiene el comité. Y otro serían capacitaciones externas. Capacitaciones externas. Herramientas de seguimiento, indicadores de capacitación. Otro sería, ¿qué más? ¿Pues no? Ya, pero cuando nosotros hablamos de una herramienta de seguimiento, puede ser un registro, pero yo necesito el número como herramienta de seguimiento. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que todos han sido capacitados? El registro es un medio, ¿ya? Porque en el registro yo puedo ver que de repente en el comité hay 24 personas, porque es un comité grande, ¿ya? Pero en el registro es un medio o una evidencia. El registro, ¿por qué viene a ser un medio? Porque yo voy a ¿han sido capacitados los 24? No, solo han ido 16. Entonces la herramienta de seguimiento es un indicador de capacitación. Porque cuando llega el 100% como indicador proactivo, yo voy a saber que todos están capacitados al 100%. ¿Listo? Entonces esas herramientas de seguimiento tienen que aportarte para que tú puedas tomar una decisión. ¿Ya? Si pongo un registro de capacitación, no me da mayor información, ¿verdad? Recuerden que todas sus herramientas de seguimiento, mientras más cuantifique el hecho, mucho mejor para que puedas tomar una decisión, ¿ya? Indicadores de capacitación, y también podrían colocarles ahí desde evalua, ¿sí? A ver, pues, ¿cuánto saben lo que hemos invertido o no hemos invertido en ellos? Tengo que ver si es que esa inversión que en el comité ha dado resultados. Les voy a hacer un test, una evaluación, un examen. A ver cómo están. Área relacional. ¿A quién se encarga de hacer las capacitaciones del comité? ¿Quién gestiona el área de recursos? Recursos humanos. Y yo le pondría el área de seguridad. ¿Ya? Esa es una responsabilidad central. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ya está. ¿Se entendió ahora sí cómo hacer la matriz de riesgos y oportunidades? Sí, ya. La clave es cuestiones internas y externas. Si es que no determinamos la relación directa con seguridad, lo que ustedes identificaron no va a aportar en nada. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la siguiente clase ustedes me van a presentar esta matriz. Les he dejado 4 peligros, ¿verdad? Muy bien. Van a presentar esta matriz con los 4 peligros. Y van a presentar 2 cuestiones, internas o externas. ¿Listo? O sea, 2 de estos temas. 2. Y van a presentar a otras 2 partes interesadas. ¿Y qué es lo que ustedes harían con estas partes interesadas? De repente ustedes pueden elegir colaboradores o comité de seguridad. ¿Ya pueden hacerlo? Pueden volver a hacerlo. Pero otras necesidades y expectativas. ¿Ya? Otras necesidades y expectativas. Recuerden que hay muchas. El comité, otra necesidad. ¿Cuál es la del comité, aparte de la capacitación? A ver. Es que tenga información real y verídica, ¿sí o no? Entonces eso es una necesidad, ¿no? Contar con información para poder tomar una decisión en las reuniones del comité. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden tomar diferentes situaciones relacionadas con esto. Se los voy a mandar estos ejemplos a su correo. ¿Ya? Muy bien. Regresamos, por favor. Ya, regresamos. Vamos a terminar con la sesión del día de hoy. Y vamos a continuar. ¿Listo? Bien, vamos, chicos. Listo. Entonces vamos a continuar. Ahora sí quedó más claro, ¿no es cierto? Más claro ahora queda. Listo. Muy bien, vamos a continuar con el requisito del grupo 2 objetivos de la NSS y la educación para el día.
objetivos de seguridad. ¿Bien? ¿Qué nos dice la norma? Muy bien. La norma nos dice que la organización debe establecer objetivos. ¿Ya? Debe realizar toda una planificación para lograr ese objetivo. Si yo les pregunto a ustedes y les digo que la organización ha planteado como objetivo reducir los niveles de ruido en el área de plantas auxiliares a menos de 95 decibeles, ¿es un objetivo o no es un objetivo? Por supuesto que sí. Pero de por sí, ¿este objetivo puede alcanzarse? ¿Solo puede alcanzarse o necesita planificarse acciones para lograr ese objetivo? Ya está. Eso quiere decir que una cosa es que tú planifiques el objetivo y tú me digas qué estás tomando en consideración para llegar a alcanzar ese objetivo a través del tiempo. ¿Sí? Muy bien. La norma nos dice que los objetivos de seguridad deben seguir una serie de lineamientos. Por ejemplo, todos saben esto, de que de la política de seguridad que se desprenden los objetivos. ¿Sí? Segundo punto, todos los objetivos deben ser medibles o evaluables en términos de desempeño. ¿Qué significa la palabra desempeño en la 45001? Medido, ¿no es cierto? Resultado medido. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Uno, los requisitos aplicables a la organización, los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades. Con la matriz que nosotros hemos identificado hace poco, ¿podemos identificar objetivos de seguridad? Porque estás conociendo más a fondo a tu organización o no. De ahí se pueden desprender, y sobre todo de los resultados de la consulta con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores, porque parte importante del sistema son ellos. Siguiente, ser objeto de seguimiento. Deben ser comunicados. ¿A quién? A quien consideres pertinente que debe saber ese objetivo. Si yo hablo de reducir los niveles de ruido en plantas auxiliares, ¿quiénes deben estar comunicados sobre ese objetivo? Los operarios de plantas auxiliares, ¿no es cierto? Y por último, estos objetivos deben actualizarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos toda esta planificación, ¿no es cierto? Porque ustedes de repente ya han llevado también lo que es el programa de seguridad, o el PASO, o el PAS, ¿no es cierto? En este programa se hace toda la planificación para alcanzar los objetivos propuestos por la alta dirección. Bien. Cuando ustedes elaboran todo esto, ¿no es cierto? Lo planifican al inicio de año o a fin de año, ¿listo? Todo lo que ustedes han planificado se puede modificar o no. Con el paso del tiempo puede modificarse, ¿ya? Entonces, por eso la norma nos dice que estos deben ser actualizados en forma coherente conforme se hayan dado estas situaciones. Lo común que se ve en las organizaciones en materia de seguimiento de objetivos es esto que vemos acá. Muchas de las organizaciones relacionan el desempeño de la empresa con sus objetivos de seguridad. ¿Sí? Y tienen esto. Ya, no está mal. Para mí, no son objetivos que tú tengas ya la medición de todos tus indicadores. Eso es evaluación del desempeño, para mí. Ya, pero bueno, hay organizaciones que lo manejan de esta forma, que no está mal. ¿Listo? Porque no te dicen cómo se debe manejar el tema de la gestión de objetivos. Bueno, ponen la política, sus objetivos generales es, ¿no?, cuidar de la salud de nuestros trabajadores. Y ahí ponen, por ejemplo, realizar los exámenes médicos ocupacionales como objetivo específico. Eso es inherente al sistema de gestión. ¿Sí o no? Hacer los exámenes médicos, ¿lo tienes que hacer o no? Sí. No entiendo cuál es el fundamento de ese objetivo. ¿Ya? Pero muchas empresas lo manejan de esa forma. Cuando se realizan las auditorías, no está mal. No está mal. Bueno. Nosotros siempre decimos, ya, acá tú tienes una meta, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tú me pones que, por ejemplo, tu meta es 100% de tus objetivos y al próximo año otra vez tomas el mismo objetivo, que es monitorear el estado de la salud de tus trabajadores, yo te pregunto, ¿y cuál es tu meta? ¿Cuál va a seguir
100, te pregunto, ¿dónde hubo mejora? ¿En dónde hay mejora? Acá, cumplir con los programas de capacitación. ¿Listo? Que es parte de un objetivo específico. ¿Y cuánto dice? Mínimo 8, o sea, y al próximo año, ¿cuál es su mínimo? Si es 1% cada año, de aquí a 5 años, ¿cuál es su meta? Ya está. ¿Y dónde hubo mejora? Todos tienen que estar capacitados al 100%, no solamente el 95%. ¿No es cierto? Y si no se puede, tienes que tomar acciones inmediatas para que todos estén capacitados. Pero yo hago esas preguntas. Estos son objetivos. Esto es inherente al sistema de gestión. No está mal. ¿Bien? Otro tipo de objetivos. Por ejemplo, el que yo les había dicho. Yo llevo toda esta gestión como desempeño del sistema y voy a evaluar todos estos indicadores porque son inherentes al sistema de gestión. Pero voy a hacer más por la seguridad. El año pasado, ¿listo? El higienista de seguridad ha realizado un monitoreo, ¿listo? En el área de plantas auxiliares específicamente. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores nos habían comentado pues, que no soportaban el ruido a pesar de que utilizaban doble EPP auditivo. ¿Listo? Entonces, haciendo un análisis pues, por el tema de monitoreos anuales que se debe realizar, se hace un monitoreo en la planta tal X y se dan cuenta pues, que el ruido sale más de 110 decibeles. ¿Listo? Y cuando se hizo todo el estudio se han dado cuenta que una de las máquinas, los motores de una de las máquinas producen tanto ruido. ¿Por qué? Porque ya es un equipo obsoleto. ¿Listo? La alta dirección toma como decisión para este año, ¿no es cierto?, invertir. Y se ha trazado como objetivo de seguridad reducir los niveles de ruido en esta planta. ¿Porque es importante o no? Sí, y además esa reducción de ruidos debe estar asociado con todo un análisis. ¿Mi empresa cuenta con recursos para cambiar ese equipo? Si tu respuesta es no, ¿qué tienes que hacer? Controles de higiene, bien. Puede ser encapsular el motor para reducir el ruido, podría ser. De repente en un estudio te sale que efectivamente la mejor decisión que se puede tener en este momento es encapsular. Y la organización realiza toda una planificación para reducir los niveles de ruido en plantas auxiliares. ¿Cuál es su meta? Que sea menor a 95 decibeles. ¿Está haciendo más o no está haciendo más? Sí, está haciendo más. Entonces, a eso se refiere en el tema de objetivos. No está mal hacerlo de esta forma, pero ¿qué más estás haciendo por la seguridad? Ahora algunos se plantean, ¿no? Objetivos de seguridad. ¿Y qué ponen ahí? 0 accidentes. Yo te pregunto, tú me dices 0 accidentes, pero son leves, incapacitantes, discapacitantes o mortales. No son 0 accidentes. Eso quiere decir que si le dan descanso médico más de 2 días a tu trabajador, ese índice ya va incrementándose. ¿Sí o no? Ahora recuerda, en gestión de seguridad, ¿sí?, no todo es perfecto, o sea, siempre va a haber alguna falla o no. Siempre va a haber alguna falla. Y que tú te plantees ese tipo de objetivos, 0 accidentes, entonces hay que ponernos a pensar un poquito más en el tema de los objetivos que estamos planeando. Pero bueno, esta parte no está mal, ¿ya? Pero siempre preguntamos y decimos, ¿qué más estás haciendo por la seguridad aparte de medir tus indicadores que sí o sí lo tienes que hacer? O sea, ¿qué estás mejorando? Porque hasta ahí llegaste, ¿dónde está? El 100%. El próximo año, tu programa de auditorías, ¿cómo se tendría que cumplir? ¿Al 100%? ¿Al 90%? A 110, te dicen, no, voy a aumentar una auditoría más de la planificada. Ok, si la empresa cuenta con recursos para incrementar una auditoría más, entonces háganlo, ¿sí o no? Entonces, todo el tema de seguridad está relacionado con recursos. Eso es muy importante. Ya, evalúen a sus empresas, a ver qué más pueden hacer en materia de seguridad. Pues continuar con estos procedimientos, ¿no? Que en realidad para mí no agrega valor porque esto es algo que lo tienes que medir sí o sí dentro del sistema de gestión de seguridad, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos, ¿no? Y, por ejemplo, también lo que se elabora es el programa o no.
¿Sí? Programa anual, el paso. Y el paso pues también está relacionado con esto, ¿no? A ver, acá por ejemplo tengo uno, ¿sí? Dice, objetivo 1, cumplir con la legislación. Tu objetivo es cumplir al 100%, ¿ya? Pero, y acá ustedes tienen la descripción de todas las actividades que me van a ayudar a cumplir al 100%. La norma nos dice que en materia de objetivos nosotros tenemos que determinar qué es lo que se va a hacer para alcanzar ese objetivo. Por eso hacen una descripción de todas las actividades. ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se va a medir? Y sobre todo, ¿cuándo se va a realizar? Entonces, planificación para alcanzar tus objetivos. Muy bien. Entonces, de esa forma te dice la norma que tienes que evidenciar ese punto, ¿no? 1, objetivos, el qué, cómo, cuándo, dónde, y sobre todo que estos sean medibles a través del tiempo. Y si en algún momento pues no se logran alcanzar, los tienes que actualizar. ¿Ya? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué recursos se van a requerir? ¿Quién será el responsable? ¿Cuándo se finalizará? ¿Cómo se van a evaluar los resultados? ¿Y cómo se integran las acciones para lograr los objetivos? ¿Cómo me dice la ISO que debe mantenerse? Con información documentada. Capítulo 7. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el capítulo 6? Estamos en planificación. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya está. Vamos con el capítulo número 7. En el capítulo número 7 es bastante corto y sencillo a la vez. En el capítulo número 7 hablamos de 5 requisitos que la norma nos pide. 1, determinación de recursos. 2, competencia de tus trabajadores. 3, toma de conciencia. 4, comunicación. Y por último vemos 5, la gestión de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el tema de apoyo, recursos. Simplemente la norma nos dice que la organización debe identificar qué recursos necesita para establecer, implementar y mantener a través del tiempo su sistema de gestión. No te dice que debes tener un presupuesto, no te dice absolutamente nada. Simplemente te dice que tú, como alta dirección, debes determinar qué necesitas para tu sistema. Que tú tengas un presupuesto asignado forma parte del cumplimiento de este requisito. ¿Bien? Entonces, ¿a quién le compete el tema de recursos? ¿A los trabajadores o a la alta dirección? A la alta dirección, ¿no es cierto? 7.2, así de sencillo es el 7.1, es solamente un par. 7.2, competencia. ¿Por qué es importante que nuestros trabajadores sean competentes en materia de seguridad? ¿A qué está relacionado y qué tiene que ver con la seguridad el tema de la competencia? ¿Ah? Muy bien. Si mi trabajador es competente, mi probabilidad de que se reduzcan los accidentes son mayores. ¿Sí? Está, efectivamente. ¿Qué dice la norma? La norma se acentúa en 3 incisos muy importantes. Para el tema de la competencia, entendamos primero qué es la competencia. ¿Qué es la competencia? Es la capacidad que tiene una persona para demostrar conocimientos, habilidades en torno a su experiencia. ¿Sí? Competencia es habilidad. La competencia son 3 cosas, ¿no es cierto? Educación, formación y experiencia. Y las habilidades también forman parte de la competencia, pero la competencia no solamente es habilidades. Bien, una persona competente lo designa la organización. Por eso, en esta parte, ustedes también lo manejan con la ley, y en la ley dice perfiles de puestos.